Vamos a dedicar el programa entonces a Nuestra Señora Aparecida en Fátima. Las apariciones, como es muy sabido, en Fátima se apareció la Virgen Santísima a 3 pastorcitos inocentes: Lucía, de 10 años, Francisco, de 9, y su hermanita Jacinta, de 7. En 6 apariciones consecutivas, todas ellas el día 13 de los meses de mayo a octubre de 1917, a excepción de agosto, que fue unos días más tarde por haber estado en prisión los niños ese día 13. Les va diciendo la Virgen lo que pretende con esas visitas y le va diciendo sus mensajes, que tiene como objetivo principal incitar a la conversión mediante la oración y el sacrificio, y con esa finalidad renovar en la Iglesia la devoción a los sagrados corazones de Jesús y de María, insistiendo en que se los honre juntos y que nadie los separe. Estas ideas son las que desde la primera aparición del ángel se vienen repitiendo en las de la Nuestra Señora. El mensaje de Fátima. Vamos a reflexionar un poquito. Escuchemos lo que escribe Lucía en la tercera de sus memorias. Dice: poco tiempo antes de ir al hospital, me dijo Jacinta, ya me falta poco para ir al cielo. Tú te quedas aquí para decir que Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Cuando haya que decir eso, no te escondas. Di a toda la gente que Dios nos concede las gracias por medio de ese corazón inmaculado, que se las pidan a ellas, que el corazón de Jesús quiere que a su lado se venere el corazón de María, que nadie los separe, que pidan la paz a ese inmaculado corazón, porque Dios se le entregó a ella. Y sigue diciendo la niña Jacinta: si yo pudiese meter en el corazón de toda la gente la lumbre que tengo aquí en el pecho, quemándome y haciéndome gustar tanto de los corazones de Jesús y de María. Es una niña de 7 años la que habla así, niña inocente y llena del Espíritu Santo, lo que quiere decir que no es ella la que habla, sino el mismo Dios que habla por ella. Conviene hacer resaltar que los 3 niños ven a la Virgen, Jacinta, Lucía, la oyen y solamente Lucía habla con ella. Lucía es pues la que dialoga y que más tarde transmitirá por escrito todo el mensaje de Fátima. El caso es que ninguno de ellos sabe leer ni escribir, y por eso, en la aparición del 13 de junio, la Virgen les dice que aprendan a leer y escribir. Es una recomendación que le hace, sobre todo a Lucía, para que se prepare a su futura misión de apóstol y evangelista del mensaje que les está comunicando, ya que a los 2 hermanitos, Francisco y Jacinta, se los llevará pronto al cielo, como se lo dijo en esa aparición. Sí, a Jacinta y a Francisco los llevo pronto, pero tú, Lucía, te quedas aquí por bastante tiempo, pues Jesús quiere servirse de ti para hacerme conocer y amar. Él quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado, a quien la abrazare. Yo le prometo la salvación, y esas almas serán queridos por Dios como flores puestas por mí para adornar su trono. ¿Y que me quedo solita?, dijo Lucía con tristeza. No, hija, yo nunca te abandonaré.
mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios. Efectivamente, bien pronto quedó Lucía sola a causa de las enfermedades de sus primos y en manos de muchedumbres que iban a visitarla, poniéndola en serios peligros por los halagos y alabanzas que todos le tributaban. Vamos a hablar de Lucía. Por entonces nombraron obispo de Leiría a don José Alves, que había seguido en particular y con mucho interés los acontecimientos de Fátima, a cuyo obispado pertenece. La primera vez que, siendo ya obispo, visitó el lugar de las apariciones, encontró un hecho consolador al ver que a la capilla provisional allí levantada acudían multitudes fervorosas en actos verdaderamente cargados de fe y de piedad que él mismo lo emocionaron. Sin embargo, lo que le preocupaba al ilustrísimo señor era la situación difícil que atravesaba Lucía, única superviviente de las 3 niños. ¿Podía seguir dejándola en manos de personas piadosas? Sí, pero exaltadas, que la manipulaban como un objeto de escaparate. Después de tener un encuentro con Lucía y obtener el permiso de su madre, María Rosa, el asunto quedó resuelto. Lucía entrará interna en un colegio de Oporto. La entrevista de Lucía con el señor obispo fue breve, pero muy positiva. Lucía salió para Oporto el 16 de junio de 1921 por la mañana. Esta despedida la cuenta ella con estas mismas palabras. La víspera de abandonar mi casa, fui, con el corazón partido, a despedirme de nuestros terrenos, la Cova de Iría, el Cabezo, la Roca, los Balinjos, la iglesia parroquial, donde el buen Dios había comenzado la obra de su misericordia, el cementerio donde dejaba los restos mortales de mi querido padre y de mi primo Francisco, que no podía olvidar. De nuestro pozo me despedía alumbrado ya por la luz de la luna y de la vieja era, donde tantas veces había pasado horas enteras contemplando el lindo cielo estrellado y las maravillas de la salida y puesta del sol. Todo me hacía recordar las bellezas de la naturaleza vividas en mi infancia. Lucía, a las 9 de la mañana, acompañada de su madre y de un familiar, llegaba a Leiría y luego de despedirse del señor obispo y de su madre querida, salía en tren para Oporto, acompañada de una señora responsable. Toda una noche de viaje y llega al asilo Van Zeller, fundado por la educación de niñas que dirigían las religiosas Doroteas. El primer encuentro de Lucía con la madre directora y con el señor capellán fue desastroso para ellos al ver el aspecto rústico de esta campesina de 14 años, de mirada cerrada bajo las cejas y pestañas fuertes, de labios gruesos y boca ancha. Pero los hombres miramos las cosas con ojos muy distintos a cómo las mira Dios. Estuvo en este colegio durante 4 años largos y allí adquirió una formación bastante completa, tanto en el orden intelectual como en el religioso, pues Lucía era muy inteligente y disfrutaba de una memoria prodigiosa, con lo que obtuvo casi siempre el primero o segundo puesto. Además,
muy pronto pudo ayudar a las religiosas en la formación de las niñas y con su excelente conducta se llenó de un precioso prestigio. De vez en cuando las visitaba el señor obispo y más rara vez su madrina, doña Filomena, y su misma madre. Esto le infundía mucho consuelo y gran alegría. Por esta época se extendió mucho el conocimiento de la vida de Teresita del Niño Jesús, muerta en olor de santidad, y Lucía sintió la primera llamada a la vida religiosa de Carmelita descalza. Este ideal, norte siempre de su vida, se vio transferido, sin duda por la intervención de otros, hasta que finalmente se creyó llamada al instituto que la había acogido y por el que sentía sumo agradecimiento. Llegó por fin el día en que la comisión nombrada por la Iglesia para el proceso diocesano de los hechos de Fátima la llamó para declarar ante el tribunal. Lucía, con una lucidez perfecta, hizo una declaración preciosa para la historia de Fátima. Fue interesante que al final de la declaración el tribunal le preguntó si creía cierta la aparición de la Virgen Santísima, y Lucía contestó: «Tengo la certeza de que la vi y que no me engañé. Aunque me matasen, nadie me haría decir lo contrario». Vamos a hablar de Lucía en España. Este testimonio de veracidad lo dio Lucía el 8 de julio de 1924, un año antes de ir a España. Llegó a España el 25 de octubre de 1925. Dejemos que nos cuente ella misma los recuerdos de su llegada. De Porto a España hice el viaje en compañía de la reverenda Madre Provincial y llegué a Tui sin novedad. Al entrar en la casa, la Madre me llevó enseguida a la capilla y me mandó que me consagrase toda a Nuestro Señor. Fue el primer acto que hice en la vida religiosa. Ese mismo día hice el viaje a Pontevedra. Preguntaron a Lucía si conocía Rusia, y ella contestó: «Yo solamente había oído hablar de Galicia y de España, y no sabía el nombre de ninguna otra nación». Este viaje era para la humilde portuguesita una incursión en lo desconocido, en un país extranjero tan vecino y tan lejano para ella. En Pontevedra vivía en la calle Isabel II, que hoy se llama Rúa de la Hermana Lucía. Quien lo creyera, así son las cosas de Dios, tan sencillas y tan divinas. En esta casa ocupó una celdita. Hoy es un oratorio recoleto que las almas visitan con inusitado fervor, y allí rezan y piden y reciben gracias extraordinarias. Vamos a hablar de la promesa de los 5 primeros sábados. En esta casa de Pontevedra recibió la visita de la Virgen Santísima, que venía a cumplir la promesa que le había hecho en Fátima el día 13 de julio de 1917, hacía 8 años, de venir a pedirle la comunión reparadora de los primeros sábados y hacer la espléndida y gran promesa del corazón de María, de que quien confiese y comulgue 5 primeros sábados de mes consecutivos con las debidas disposiciones,
obtendrá la salvación eterna. Y un mes más tarde, también en esta casa de Pontevedra, se le apareció el niño Jesús, que vino a confirmar la visita de su Madre Divina y a pedir a Lucía, con insistencia, que se propague esta devoción de los 5 sábados por todas las latitudes de la tierra. Nosotros, los españoles, debemos sentirnos santamente orgullosos de que vengan a nuestra España, primero la Madre y después el Hijo, a pedirnos esta sencilla y pequeña práctica salvadora de los 5 primeros sábados y tomarlo con calor, como cosa nuestra, y con toda decisión empezar a practicarlos enseguida el primer sábado de mes que esté a la vista. Ánimo, cristiano, que esto estás escuchando. ¿Quién sabe si los corazones de Jesús y de María están esperando esta nuestra decisión para salvar a España de una inminente hecatombe? Esto lo dice el hermano Ginés, a quien pertenece todos estos textos que estamos ahora refiriéndonos. Y el libro se llama La Madre. Ya lo vamos a decir al final. Hoy son muchísimos los pecados que se cometen en todas partes. Parece que el enemigo de las almas trabaja con más empeño que nunca, y hasta llega a introducirse no solo en el seno de las familias, sino en la misma vida religiosa. Ha llegado el momento de reaccionar, ha llegado el momento de salvar a España, a la Iglesia y al mundo entero. Cristiano que esto lees, anímate y con todas las energías de tu voluntad, lánzate a confesar y comulgar con fervor todos los primeros sábados de mes, y no solo tú, sino todos aquellos que con tu palabra y con tu ejemplo puedas arrastrar a cumplir esta eficacísima práctica salvadora. Aclaraciones de esta promesa. En Pontevedra, como hemos dicho, se apareció a Lucía la Virgen Santísima, y a su lado el niño Jesús en una nube luminosa. La Virgen tenía en la mano un corazón rodeado de espinas. El niño dijo: «Ten compasión del corazón de tu Santísima Madre, que está rodeado con las espinas que los hombres ingratos constantemente le clavan, sin haber quien haga un acto de reparación para quitárselas». Enseguida dijo nuestro Señor: «Mira, hija mía, mi corazón rodeado de espinas, que los hombres ingratos en cada momento me clavan con blasfemias e ingratitudes. Tú al menos haz por consolarme y di que a todos aquellos que durante 5 meses, en el primer sábado, se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen el rosario y me acompañen 15 minutos meditando sus misterios, con el fin de desagraviarme, yo prometo asistirles en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para su salvación». 2 meses después se le apareció de nuevo el niño Jesús y preguntó a Lucía si había extendido la devoción a su Divina Madre. Ella le expuso las dificultades que el confesor tenía y también que la Madre Superiora estaba decidida a propagarla,
pero que el confesor le había dicho que ella sola no podía. Jesús respondió: es verdad que tu superiora sola nada puede, pero con mi gracia puede todo. Lucía expuso a Jesús las dificultades que algunas personas tenían para confesarse el sábado y le preguntó si no podía valer la confesión dentro de los 8 días. Jesús le respondió: sí, puede ser, y hasta de más días, con tal que, cuando me reciban, estén en gracia y tengan la intención de desagraviar al Inmaculado Corazón de María. Lucía preguntó: Jesús mío, ¿y los que se olviden de poner esta intención? Jesús respondió: pueden ponerla en la confesión siguiente, aprovechando la primera ocasión que tuvieran para confesarse. Lucía habla de la promesa. Tan persuadida estaba ella de la eficacia de esta promesa, que tan pronto como pudo, escribió a su madre la siguiente carta: mi querida madre, como sé que al recibir carta mía recibe también un consuelo grande, le escribo esta para animarle a ofrecer a Dios el sacrificio de mi ausencia. Quiero también que me diese usted el consuelo de abrazar una devoción que se le gusta al Señor, y que fue nuestra querida Madre del Cielo quien la pidió. En cuanto la conocí, deseé hacerla mía y trabajar porque todos los demás la aceptasen. Espero, por lo tanto, que usted me contestará diciendo que la aceptó y que va a procurar trabajar para que todas las personas que ahí van la abracen también. Nunca podrá darme mayor consuelo que este. Consiste en estas 4 cosas. Primero, confesión. Segundo, comunión. Tercero, rezo del Santo Rosario. Y cuarto, meditar 15 minutos sobre los misterios del Rosario. La confesión puede ser otro día del sábado si fuese más fácil. Lo que pudiera parecerle más difícil es el cuarto de hora de meditación, pero no lo es si nos fijamos en los misterios tan sencillos: la anunciación del ángel y la humildad de Nuestra Señora, que al verse tan exaltada se llama a sí misma esclava. En la pasión de Jesús, que tanto sufrió por nuestro amor, en nuestra Madre Santísima, junto a la cruz en el Calvario. ¿Quién no puede en estos santos pensamientos pasar 15 minutos con la más tierna de las madres? Adiós, mi querida Madre, consuele así a nuestra Madre del Cielo y procure que otros muchos las consuelen también. De esta manera me dará a mí una incalculable alegría. Su hija, que la quiere mucho, María Lucía de Jesús. Resumiendo, recopilando los hechos y la doctrina de estas apariciones, se ve claramente que la Virgen Santísima pide a los 3 niños, y particularmente a Lucía, lo siguiente: la oración, principalmente a través de la práctica del Santo Rosario. El rosario es para la mayor parte de las almas que viven en el mundo su pan espiritual de cada día, y si puede ser, rezado en familia. La penitencia como verdadera conversión del corazón, y ante todo,
el cumplimiento exacto de las propias obligaciones religiosas y profesionales. Tercero, la devoción al corazón inmaculado de María, inseparable de la del corazón de Jesús, y vivida como consagración, intercesión y reparación. La Virgen pidió como prácticas especiales, primero, los 5 primeros sábados de mes, a cuya práctica va unida la gran promesa de la salvación hecha por el corazón de María, y segundo, la consagración de Rusia al corazón inmaculado de María, realizada por el Papa y todos los obispos, como remedio de conversión para ella y de paz para el mundo y para la Iglesia. La visión que tuvo Lucía en Tui el 13 de julio de 1929, ahora hace más de 50 años, cumplimientos de los que Nuestra Señora le había anunciado el 13 de julio de 1917, es como resumen, síntesis y culminación de todo el mensaje de Fátima que, como se ha dicho, empezó en Portugal y termina luego en España. La visión de Tui. Esta visión en Tui representa en un solo cuadro todo el misterio de nuestra salvación. La Santísima Trinidad, el Padre, origen y fin de toda la creación, debajo el Espíritu Santo, Espíritu de gracia, de amor y de vida, que une por toda la eternidad al Padre con el Hijo, principio de la vida y de la gracia en la creación y en la salvación, el que forma a la Inmaculada y la hace Madre de Dios por medio de la encarnación y derrama su gracia sobre la Iglesia, procurando la santificación de todo el cuerpo místico. Por debajo, en la cruz, el Hijo hecho hombre, inmolándose por la humanidad, derramando su sangre para pagar la deuda de todos los pecados del mundo. Parte de la sangre corre por encima de una hostia, el cuerpo sacramentado de Cristo, y es recogida en un cáliz para que sirva como precio de rescate y de bebida de los redimidos. Al lado está María, la omnipotencia impetradora que suplica por la humanidad, representada en Lucía, que está delante de rodillas. Al otro lado, discurren desde la cruz sobre el altar las palabras consoladoras, gracia y misericordia. Después de esta visión, Lucía oye una voz que pide la cosa más apremiante en estos tiempos: la consagración de Rusia al corazón inmaculado de María, hecha por el Papa y toda la jerarquía en un mismo día, como premisa y condición para la conversión de esta nación. Pues ha sido voluntad de Dios que estuviera encomendada esta conversión a este corazón inmaculado de María, introducida en el misterio de la Santísima Trinidad como Madre de Jesucristo, esposa del Espíritu Santo e hija de Dios Padre. Señores teólogos, esto no es un sueño y mucho menos un invento de una monja. No alcanza su fantasía a estas grandezas trascendentales. A los humildes Dios revela los misterios de su reino. Convertida Rusia, el comunismo termina, el mundo se convierte
y vendrá el triunfo del corazón inmaculado de María, y con él el reinado de Cristo de su corazón. He aquí la importancia de la visión en Tui. Consagración de Rusia al corazón inmaculado de María, Tui, junio de 1929. Lucía lo escribió así: por esta época me avisó nuestro Señor que era llegado el momento de participar a la Iglesia su deseo de la consagración de Rusia y la promesa de su conversión. La comunicación fue así. Yo había pedido y obtenido permiso de mis superiores y de mi confesor para hacer hora santa de 11 a 12 de la noche de jueves a viernes. Estando una noche sola, me arrodilló en la balaustrada en medio de la capilla para rezar postrada las oraciones del ángel. Sintiéndome cansada, me enderecé y continué rezándolas con los brazos en cruz. La única luz era la de la lámpara. De repente se iluminó toda la capilla y con una luz sobrenatural y sobre todo el altar apareció una cruz de luz que llevaba hasta el techo. En otra luz, más refulgente, se veía sobre la parte superior de esta misma cruz el busto de un hombre. Sobre el pecho, una paloma de luz y clavado en la cruz el cuerpo de otro hombre. Un poco más abajo de la cintura, suspendido en el aire, se veía un cáliz y una hostia grande sobre la cual caían gotas de sangre. Esta sangre venía de la mejilla del crucificado y de una herida que tenía en el pecho. Resbalando estas gotas por la hostia, caían dentro del cáliz. Debajo del brazo derecho de la cruz estaba Nuestra Señora con su inmaculado corazón en la mano. Era Nuestra Señora de Fátima con su corazón inmaculado en la mano izquierda. No tenía espada ni rosas, sino una corona de espinas y llamas. Debajo del brazo izquierdo, unas letras grandes como si fueran de agua cristalina que corriese por encima del altar, formando estas palabras: gracia y misericordia. Comprendí que me era mostrado el misterio de la Santísima Trinidad y recibí sobre él luces que no me es permitido revelar. Después me dijo Nuestra Señora: ha llegado el momento en que Dios pide que el Santo Padre haga, en unión de todos los obispos del mundo, la consagración de Rusia a mi corazón inmaculado. Promete salvarla por este medio. Son tantas las almas que la justicia de Dios condena por los pecados cometidos contra mí, que vengo a pedir reparación. Sacrifícate por esta intención y ora. Di cuenta de esto al confesor, que me mandó escribir lo que nuestro Señor quería que hiciese. Más tarde, por medio de una comunicación interior, nuestro Señor, quejándose, me dijo: no quisieron atender a mi súplica, como el rey de Francia. Se arrepentirán y lo harán después, pero será tarde. Rusia habrá extendido ya sus errores por todo el mundo, provocando guerras y persecuciones a la Iglesia. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir.
son estos hechos consumados o que están por ser consumados. Sabemos que no se han cumplido dos peticiones de la Virgen que forma parte esencial del mensaje de Fátima y que se han pronunciado en España. Y esto a pesar de que todos los papas que vivieron después de las apariciones han sido favorables al mensaje, y si no se cumplieron es porque no estaba a su alcance. No había llegado la hora. Dios se quiere valer de Rusia para purificar su iglesia. Rusia extenderá sus errores por el mundo. Lo estamos viendo. Cada vez más países caen bajo su dominio y los países todavía libres están sometidos a su propaganda intensa y a la corrupción moral que los incapacita para ideales santos. Dios, fe, caridad, iglesia, gracia, pureza, etc. Tenemos que orar mucho y bien. Hay que procurar que la Virgen Peregrina visite el mayor número posible de parroquias, levantar el ánimo, confiar en la Madre Divina, entusiasmar a todos con la promesa que claramente nos has hecho. Por fin, mi corazón inmaculado triunfará. Triunfará su corazón, es decir, que las personas que queden después de la gran prueba serán santos, serán según el corazón de Dios. Como se ve, el corazón de María se nos presenta como medio de salvación, y aunque nos vengan pruebas, debemos confiar en ella, rezarle el rosario todos los días, hacer continuamente los primeros sábados, no 5 veces, sino todos los primeros sábados de mes, si nos es posible. Pongámonos en disposición de servicio a nuestra Madre querida, reparando su honor ultrajado, acompañándola en las procesiones y peregrinaciones, ya en Fátima, ya en Pontevedra, ya por cualquier parroquia, 1000 veces mariana. Todo por el corazón de María. Ella nos salvará si a ella acudimos y en ella confiamos. Queridos oyentes, esto está en la página 200 al 212 del libro La Madre, escrito por Ginés de María Rodríguez, FSC. Vuelvo a repetir, La Madre, por Ginés de María Rodríguez, FSC. Vamos a decir algo de Juan Pablo II. Hizo una oración. La veneración al amor, la devoción a la Virgen, no pueden desaparecer de nuestro corazón. Más aún, deben crecer y manifestarse en un testimonio de vida cristiana modelada según el ejemplo de María, Juan Pablo II. Y vamos a terminar por donde empezamos. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 19, 34. Uno de los soldados con la lanza le abrió el costado. Y agregamos, pero el dolor no lo sintió Jesús, sino el corazón de nuestra Madre. Vamos a dedicar el programa entonces a Nuestra Señora Aparecida en Fátima.
Las apariciones, como es muy sabido en Fátima, se apareció la Virgen Santísima a 3 pastorcitos inocentes: Lucía, de 10 años, Francisco, de 9, y su hermanita Jacinta, de 7. En 6 apariciones consecutivas, todas ellas el día 13 de los meses de mayo a octubre de 1917, a excepción de agosto, que fue unos días más tarde por haber estado en prisión los niños ese día 13. Les va diciendo la Virgen lo que pretende con esas visitas y le va diciendo sus mensajes, que tiene como objetivo principal incitar a la conversión mediante la oración y el sacrificio, y con esa finalidad renovar en la Iglesia la devoción a los sagrados corazones de Jesús y de María, insistiendo en que se los honre juntos y que nadie los separe. Estas ideas son las que desde la primera aparición del ángel se vienen repitiendo en las de la Nuestra Señora. El mensaje de Fátima. Vamos a reflexionar un poquito. Escuchemos lo que escribe Lucía en la tercera de sus memorias. Dice: poco tiempo antes de ir al hospital, me dijo Jacinta, ya me falta poco para ir al cielo. Tú te quedas aquí para decir que Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Cuando haya que decir eso, no te escondas. Di a toda la gente que Dios nos concede las gracias por medio de ese corazón inmaculado, que se las pidan a ellas, que el corazón de Jesús quiere que a su lado se venere el corazón de María, que nadie los separe, que pidan la paz a ese inmaculado corazón, porque Dios se le entregó a ella. Y sigue diciendo la niña Jacinta: si yo pudiese meter en el corazón de toda la gente la lumbre que tengo aquí en el pecho, quemándome y haciéndome gustar tanto de los corazones de Jesús, Lucía, para que se prepare su futura misión de apóstol y evangelista del mensaje que les está comunicando, ya que a los 2 hermanitos, Francisco y Jacinta, se los llevará pronto al cielo, como se lo dijo en esa aparición. Sí, a Jacinta y a Francisco los llevo pronto, pero tú, Lucía, te quedas aquí por bastante tiempo, pues Jesús quiere servirse de ti para hacerme conocer y amar. Él quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado, a quien la abrazare. Yo le prometo la salvación, y esas almas serán queridos por Dios como flores puestas por mí para adornar su sí de María. Es una niña de 7 años la que habla así, niña inocente y llena del Espíritu Santo, lo que quiere decir que no es ella la que habla, sino el mismo Dios que habla por ella. Conviene hacer resaltar que los 3 niños ven a la Virgen, Jacinta, Lucía, la oyen y solamente Lucía habla con ella. Lucía es pues la que dialoga y que más tarde transmitirá por escrito todo el mensaje de Fátima. El caso es que ninguno de ellos sabe leer ni escribir, y por eso, en la aparición del 13 de junio, la Virgen les dice que aprendan a leer y escribir. Es una recomendación que le hace, sobre todo